Estamos aquí contando con su presencia. La verdad que ha causado alarma. Estamos en un estado de alarma alerta en el Perú y sobre todo que van en aumento los casos, más que nada en el norte de la capital. Y quisiera que usted nos pueda explicar exactamente, se escucha hablar de este término que de repente para algunos será hasta difícil de poder pronunciarlo, pero de todas maneras son síntomas que algunos lo pueden confundir con síntomas de una afección o en todo caso de un resfrío. Explíquenos usted cómo es que se presenta. Ok, sí. El síndrome de Guillain-Barré, bueno, deriva su nombre de dos médicos franceses que encontraron los primeros pacientes con este tipo de manifestaciones. En realidad es un problema neurológico, ¿okay? De los nervios. Para entenderlo un poquito, los nervios son lo más parecidos a los cordones de electricidad que nosotros vemos en cualquier lugar. Y nosotros vemos que el cordón de la luz tiene los conductos de metal que están dentro y el plastiquito que está afuera, que es justamente lo que le permite que no pase para afuera la corriente. Los nervios nuestros son igualitos. Por adentro, lo de metal del cordón serían nuestras neuronas. Y el plastiquito sería lo que nosotros se llama una capa, que se llama capa de mielina. Entonces, cuando el Guillain-Barré se presenta, esa capita de mielina se altera. Y es como cuando pelamos un cordón de luz, hay cortocircuito, igualito. Entonces, en un paciente que tiene síndrome de Guillain-Barré, sus nervios tienen una alteración que la vaina de mielina se va desapareciendo. Esto tiene múltiples causas. Entonces, el paciente que va sintiendo, primero que se le van las fuerzas, ¿no? Empieza a disminuir su fuerza muscular y característicamente empieza en miembros inferiores. Y la debilidad de los miembros inferiores va subiendo cada vez más. Primero pies, rodillas, muslos, cadera, cintura y va subiendo hasta arriba. El peligro es que cuando llega ya a nivel del tronco, el paciente también se fatiga incluso para respirar, porque nosotros empleamos músculos para respirar y una fuerza pequeña, pero fuerza al fin. Entonces el paciente empieza a decir, ¿sabe qué, doctor? No puedo caminar mucho, me canso, tengo que sentarme, ya no puedo mover mucho la pierna, ya no puedo mover mucho el abdomen, sentarme solito. Y después dice, ¿sabe qué? Me canso para respirar. Y una prueba más o menos confiable es hacerlo contar. Cuente, 1, 2, 3, 4. Uno generalmente cuenta hasta 20 sin ningún problema. Pero ellos, como tienen fatiga muscular, no pueden llegar a contar. Dicen, no, tengo que descansar un ratito. Y entonces ese es el Guillain-Barré. El peligro está que a veces la debilidad es tanta que incluso ya no pueden respirar. Y ahí sí tenemos que ponerlos en una unidad de cuidados intensivos para que una máquina respire por ellos durante el tiempo que dure todo el evento. Para estos síntomas que usted ha explicado, ¿cuántos días se supone que ha pasado para que este paciente sea así tan visible esos síntomas? Puede pasar algo tan rápido como un día hasta tan largo como 2 o 3 semanas. O sea, uno lo puede adquirir. ¿Estamos hablando de virus o de bacteria? En realidad no es en realidad una enfermedad infecciosa per se. O sea, uno puede, por ejemplo, el caso más típico es Guillain-Barré por una infección que se llama Campylobacter, que es una bacteria que da diarreitas y todo lo demás. 1000 personas pueden tener ese Campylobacter y solamente una persona va a ser Guillain-Barré. No se sabe cuál. Entonces, se ha propuesto varios virus y bacterias que pudieran producir Guillain-Barré. En el actual brote no se sabe cuál es el virus o la bacteria. Entonces, y tampoco es contagioso. O sea, si yo tengo Guillain-Barré, no le contagio a nadie Guillain-Barré, porque es un problema inmunológico. Lo que pasa es que hay un mimetismo. O sea, por decirle, entra una bacteria o un virus, por decirle el Zika que estuvo de moda hace un par de años. Viene el Zika, entra y nosotros, los seres humanos, formamos una defensa contra el Zika, un anticuerpo contra el Zika, para matarlo, para detener el virus que ha entrado a nuestro cuerpo. Pero con tan mala suerte que ese anticuerpo que hemos formado no solamente reconoce al Zika y lo mata, sino que se confunde y detecta que la vaina de mielina, el plastiquito de nuestro nervio, es muy parecido y lo ataca como si fuera el virus del Zika y lo empieza a morder, lo empieza a maltratar. Y entonces uno desarrolla un problema inmunológico. Nosotros mismos estamos maltratando nuestro nervio. Eso es algo de lo que pasa en Guillain-Barré. ¿Lo que decimos una enfermedad autoinmune? Una enfermedad autoinmune, claro. Y es por eso que el tratamiento de Guillain-Barré es lavar todos esos anticuerpos equivocados que tenemos en el cuerpo.
¿no? Entonces eso es plasmaféresis, varias cosas que se hacen en centros de alta complejidad. Ahora, ¿la edad interviene en algo o cualquier persona de cualquier edad puede contraer este síndrome? Cualquier persona de cualquier edad podría, pero es más frecuente en personas adultos mayores. En ellos se ve una predisposición especial a hacer Guillain-Barré. Sin embargo, en el brote que estamos viendo de pacientes de La Libertad y otros lugares, hay pacientes que tienen desde 4 o 5 años hasta 60, 70 años, ¿no? Sin embargo, todavía no se sabe muy bien por qué se está presentando. Y ahora, la recuperación, supongamos que una niña y poniendo un adulto, ¿es de la misma forma o en el niño va a tardar un poco más? Generalmente tarda un poquito más, ¿no? Y en promedio tarda un mes, pero puede ser hasta 2 meses que un paciente esté con este tipo de problemas. Y en realidad podría incluso recuperarse solito, porque hay síndromes de Guillain-Barré que son muy, muy suaves y otros que son muy severos. Lógicamente los muy severos necesitan atención inmediata, estar en una unidad de cuidados intensivos, pero un paciente con Guillain-Barré leve podría estar incluso en una sala de observación, en un pabellón de medicina sin ningún problema, evaluándolo diariamente, claro está. Quiere decir que es una recuperación asistida, o sea, no puede recuperarse en casa. La mayoría de veces tiene que estar en un establecimiento por lo que pudiera pasar, porque puede ser que se empeore en un par de días y entonces necesita atención rápida en intubación para que respire y en asistencia para lo que pueda requerir. Entonces siempre se estila que el Guillain-Barré sea observado en un establecimiento de salud. Y ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que nos están escuchando en lo más recóndito de nuestro Perú? No tienen cerca un hospital. ¿Cómo pueden de alguna forma ellos poder detener y que no vaya avanzando este síndrome o hacer algo, no sé, hasta que puedan llevar a su paciente al hospital porque están bien lejos? Se ha determinado una alerta sanitaria. El Ministerio de Salud ha emitido una alerta sanitaria en el cual todos los establecimientos del Perú están haciendo una vigilancia exhaustiva, vigilando no solamente Guillain-Barré, sino todo lo que se le parezca, ¿no? Parálisis flácidas, neuropatías, se llama mielitis transversa, otras entidades que podrían parecerse, y todititas las que se puedan parecer van a tener que ser derivadas. Felizmente, la mayoría de veces tenemos tiempo para derivar a nuestro paciente hasta que llegue a un establecimiento de mayor nivel. Y entonces los médicos, las enfermeras, los trabajadores del personal de salud de un establecimiento tienen que enterarse, leer la directiva y ver cuáles son los síntomas que pudieran hacer pensar a un trabajador de salud que está frente a un síndrome de Guillain-Barré. Lógicamente, en base a esto, muchas personas dicen, no, yo tengo Guillain-Barré porque la pierna se me adormece desde hace 3 meses, 5 meses. No, eso no es Guillain-Barré. Generalmente son otras condiciones. Y la mayoría de veces es simétrico, o sea, aparece en una y la otra pierna a la vez, ¿no? A la vez. Si estamos hablando de una enfermedad poco frecuente, algunos lo mencionan que es rara, ¿podríamos hablar de qué es lo que podría causar? A ver, sí, es bastante rara. Se calcula que en un país debiera haber un Guillain-Barré por cada 100.000 personas en un año. Eso significa que en nuestro país debiera haber entre 200 y 300 Guillain-Barré en todo el año. Pero se ha desarrollado muchos en un cortito tiempo que está pasando en estos momentos. Entonces, ahí el Instituto Nacional de Salud y otras entidades públicas del Estado están buscando ávidamente cuál es el factor común a todos ellos. Porque si se supone que es un Guillain-Barré por alguna enfermedad viral o bacteriana que se está desarrollando, debe haber un único factor para todos ellos, claro que cosa sí, que todavía no se ha determinado. Lo que sí la ministra de Salud ha salido a decir a toda la comunidad es que parece ser que un enterovirus es el que está ocasionando esto. Porque se ha encontrado en varios de los pacientes que han sido reportados la presencia de anticuerpos contra este enterovirus. A ver, doctor, perdóname, nos quedamos ahí un ratito. Una llamada desde Chala. Luisa, te escuchamos. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctora. Mi consulta es ¿por qué si inicia A ver, no te entendimos. ¿Podrías pegarte un poquito al micrófono, a tu teléfono? A Luisa, ¿Por qué
Yo creo que lo que ella quiere preguntar es realmente por qué se inicia, cómo se inicia la enfermedad, y justamente es la respuesta la pregunta que le hemos hecho al doctor. Atenta con la respuesta desde Chala. Sí, en realidad es impredecible. Uno de toda la cantidad de pacientes que han tenido enterovirus, por ejemplo, para poner el ejemplo, que es un virus que entra vía inhalatoria o oral y que causa diarreitas generalmente y pasa desapercibido, no es posible predecir quién de las 100.000 personas que pueden haber tenido enterovirus en una etapa de tiempo, quiénes van a ser Guillain-Barré. Porque en general es un trastorno inmunológico que es un tema de que es parecido al anticuerpo para dañar el nervio, y eso pasa muy raramente. Entonces no hay forma de predecir quién va a tener y quién no va a tener. Yo no le puedo decir a una persona, tú vas a tener Guillain-Barré, claro que cuídate. Sí. ¿Pero hay alguna forma de prepararse en todo caso? No? Las medidas de prevención son las medidas de prevención para evitar que nos dé el enterovirus, que nos dé el Campylobacter, que nos dé todas las bacterias que puedan estar en el ambiente. Y son las mismas para todos. Lavarse la mano frecuentemente antes y después de ir al baño. Si es que uno está resfriado con influenza u otro tipo de virus, sonarse los moquitos con un pañuelo y botarlo, no tener un pañuelo de tela y guardarlo en el bolsillo. Si uno va a toser y está sin pañuelo en la mano, sin pañuelo de papel higiénico a la mano, toserlo en la parte interna del codo para evitar diseminar el virus. Antebrazo. Cuando estemos en un transporte público, tratar, así hay un poquito de frisito, algunas ventanitas para que haya corriente de aire, porque basta que alguien esté enfermo y tosa y todo el metropolitano se disemina, ¿verdad? Entonces, es la misma que para evitar la diseminación de infecciones virales y bacterianas. Un escrupuloso lavado de manos, lavar muy bien nuestros alimentos con agua corriente para evitar que las bacterias se queden en nuestra comida, en la lechuguita que preparamos y todo lo demás, y sobre todo que los pacientes, las personas enfermas, tengan la indicación de estornudar en su papelito o en su dorso, su codo, y lavarse las manos rápidamente, porque ahí en las manos nuestras están las bacterias y los virus. Totalmente claro, doctor. Usted ha hablado sobre una serie de normas de higiene para evitar esto, pero también podríamos hacer como una cultura de prevención de consumir alimentos que puedan permitirnos que se active el sistema inmunológico, precisamente como una manera de prepararse para esto, porque esto es que ataca al sistema inmunológico, ¿no? Y también en nuestro cuerpo, también nuestras mismas defensas confunden y atacan a las mismas defensas. Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder de alguna manera activar el sistema inmunológico, si que usted así puede decirlo? En realidad nuestro sistema inmunológico se activa ante los estímulos externos. Ahora, si uno quiere tener un sistema inmune muy bien preparado y todo lo demás, una de las medidas más indicadas es una alimentación sana, ¿no? Si uno consume buena cantidad de proteínas, una dieta balanceada entre proteínas, carbohidratos y grasas, su sistema inmune va a estar bien. Si uno hace una dieta de esas que a veces salen en la televisión, deja de comer tal cosa por 2 semanas y vas a bajar 5 kilos de peso, eso también interactúa con nuestro sistema inmune y se resiente de todas maneras. Pero una dieta adecuada, balanceada, comiendo buena cantidad de proteínas, y no solamente está en la leche, está en las carnes de cualquier tipo de animal, ¿no? En res, en pescado, en pollo, huevos sobre todo. Entonces, el sistema inmune va a responder. Cuando uno tiene bajas proteínas en sangre, o sea, cuando uno se alimenta muy bien de proteínas, los anticuerpos nuestros son proteínas y también empiezan a disminuir. Un paciente desnutrido que no se alimenta bien, su sistema inmune no es tan bueno como uno que se nutre bien, ¿no? Entonces, a veces mis pacientes me dicen, doctor, ¿qué voy a comer? Yo le digo, come comida, ¿no? ¿Por qué? Porque salchipapa, porque el bróster, porque las hamburguesas con un montón de menjunjes adentro, eso no es comida en realidad, y eso más bien nos va a hacer daño, nos llenará la barriga, pero eso no nos va a alimentar, ¿no? La comida de casa, la comida casera es la mejor para esto. Y en este caso, imagínese que le dé a una persona que no solamente está bajo con su sistema inmunológico, tiene la hemoglobina baja, todo eso se junta, se suma y la hace totalmente sensible y que puede terminar y puede ser mortal. Claro, lógicamente sí, como usted bien dice, si una paciente está
una persona está anémica, el respirar poquito, que es lo que produce el Guillain-Barré por la fatiga muscular, hace que lógicamente llegue a la hipoxemia, se llama una baja de oxígeno muy intensa, mucho más rápidamente, ¿no? Y eso nos hace que tenga más riesgo de tener una complicación seria por Guillain-Barré, ¿no? El tratamiento se está dando en los establecimientos de salud. El ministerio que ha dispuesto una disposición para las farmacias que se abastezcan de estos productos. Es caro el tratamiento, ¿ah? O sea, no es barato. Un frasco de inmunoglobulina cuesta mucho dinero y se acaba uno como 40 o 50. Es por eso que cuando los trabajadores de salud detecten un caso sospechoso, tienen que derivarlo al nivel superior inmediatamente para que se tomen las medidas a tiempo. Doctor, supongamos que alguien haya contraído y esté con este síndrome y no lo sepa. Ajá. Y de repente se desvanece en la calle y uno no sabe cómo atenderle y piensa que es una persona que, bueno, algo le pasó, se desmayó y actúa como en estos casos pudiera ser. Es totalmente diferente el socorrer a esa persona que hubiera desmayado por cualquier otra causa a lo que es con el síndrome de Guillain-Barré? No, es similar, es muy similar. Cuando uno acude a una persona que está desmayada en algún lugar, lo primero que hace es asegurar su vía aérea, se llama, ¿no? O sea, que no tenga nada en la boca, algo que impida que respire, ponerle costadito por si vomita para que el vómito salga hacia afuera y no se aspire hacia adentro, ponerle o levantarle un poquito los pies, solamente unos cuantos centímetros, para que la sangre fluya otra vez al cerebro, y esperar mientras que acude ya la ambulancia o acuden los personal de salud para tratar de socorrerlo y llevarlo a un establecimiento de salud. Es totalmente idéntico, no se hace ninguna diferenciación. Y el diagnóstico se va a hacer en el establecimiento de salud, porque es muy difícil, es imposible hacer en casa un diagnóstico de Guillain-Barré, porque muchas cosas se pueden parecer. Incluso en los hospitales a veces es muy difícil hacer un diagnóstico de Guillain-Barré. Tiene que hacerse primero un examen neurológico muy detallado, tiene que hacerse una punción lumbar o sacar un poquito de líquido cefalorraquídeo de la columna para tratar de ver las características, si son compatibles con Guillain-Barré o no, hacerle un examen que se llama electromiografía, y solo así nosotros confirmamos este es un Guillain-Barré, porque se puede confundir con otras cosas. Entonces, a simple vista no pueden decir ya de frente tienes esta enfermedad, porque tienen que acudir al centro médico más cercano y siempre estar alertas, ¿no? Ante toda esta situación, y sobre todo la prevención y la higiene, ¿no? Es muy importante. Estamos llegando a la parte. Así es una preocupación, de veras, no es tan fácil, definitivamente, y si lo adquieren, pues obtener la calma y llevarlo de inmediato al centro de salud. Doctor, para finalizar, ¿puede por favor dar las recomendaciones respectivas para de alguna manera tener en cuenta sobre este síndrome? Lo principal es no alarmarse, ¿no? La otra vez vi en televisión un reporte que decía que un papá muy preocupado, lógicamente, decía: a mi hijita le contagiaron Guillain-Barré en el hospital. No, el Guillain-Barré no se contagia. De persona a persona es imposible. Es como si yo le contagiara el cáncer a alguien, no se puede. Depende de uno solo. Entonces, mantener la calma, esto a veces se presenta, en muchos países se ha presentado brotes de este tipo, es muy infrecuente, pero ante signos neurológicos, ante signos de adormecimiento de pierna, falta de fuerza que vaya progresando, hay que acudir al establecimiento para que el colega médico haga la diferenciación y emplee las indicaciones del caso. Doctor, probablemente hay alguna consulta que quieran hacer, o de repente visitarle. ¿Puede usted de repente proporcionar el número de teléfono si quieren hacer alguna consulta? Sí, nosotros trabajamos en el Centro Médico CEMEDIC, que queda en el Cercado de Lima. Nuestro teléfono para agendar citas y hacer algunas consultas es 330 6101, y ahí con mucho gusto los podemos atender.